Presentamos Esto es Noticia. Madrugada de desalojos. Por lo menos fueron 28 los colegios desalojados a nivel nacional. Establecimientos educacionales que serían sede de las elecciones primarias de este domingo 30 de junio. Hoy escuchábamos el reporte del ministro del Interior, Andrés Chadwick, hablando de la cantidad de detenidos, 122 detenidos a lo largo del país, 17 de ellos en regiones. Reiteramos el dato entonces, 28 locales de votación fueron desalojados a nivel nacional, 21 de la región metropolitana, 7 de 4 regiones del país. Críticas a este desalojo por parte de los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes afirmaron estar en medio del diálogo con los estudiantes y que durante esta jornada la mayoría de estos colegios iban a ser desalojados. Pero fue el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien nadie garantizaba que los colegios efectivamente iban a ser desalojados durante el día de hoy, y precisamente lo que hizo el gobierno fue hacer cumplir la ley. De ahí a que en la madrugada, entre las 3 de la madrugada y las 8 de la mañana, los establecimientos educacionales fueran desalojados, tanto por carabineros como también por fuerzas especiales de la institución. Queremos hablar de este tema, queremos profundizar de lo que ocurrió durante esta jornada con los desalojos, principalmente en la región metropolitana, y la actitud por parte del gobierno, según los alcaldes, no hacer caso y no tomar en consideración el planteamiento de los alcaldes, los locales alternativos de votación presentados ante el CERVEL. Estamos en contacto de inmediato con Cristian Vittori, él es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Maipú también. Muchas gracias, alcalde, por estar junto a nosotros. Hola, buenas noches, Gabriela. Gracias por estar acá en Esto Noticias. Alcalde, bueno, ustedes hoy en La Moneda presentaron una nota de protesta ante el gobierno por el tema de los desalojos y por no escuchar en parte cuál era la postura de los alcaldes y también de los estudiantes de incorporar locales alternativos para la realización de las primarias. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con el diálogo? ¿Qué pasó con estos acuerdos que habían de por medio? Sí, Gabriela, es importante señalar de que durante estas 2 últimas semanas nosotros desde la Asociación Chilena de Municipalidades planteamos la importancia del diálogo y el entendimiento con el movimiento secundario. Es así que durante estas 2 últimas semanas había más de 100 colegios tomados a lo largo del país, y ayer, después de estas 2 semanas de conversación, de entendimiento con el movimiento estudiantil, anoche solo había 12 establecimientos a nivel nacional todavía en toma. Y además anoche, haciendo distintas diligencias y conversaciones, muchos alcaldes siguieron dialogando para hoy en la mañana, tal como estaba comprometido con el director de servicio electoral, lo más probable es que prácticamente la mayoría de esos establecimientos también se iban a entregar. De manera que lo que nos preocupó a nosotros, y eso fue nuestra nota de protesta, es que esta construcción de confianza que hemos tenido con el movimiento estudiantil, para terminar con este clima de desencuentro y desesperanza a los jóvenes, hemos tratado de construir esta confianza entre el gobierno, los alcaldes y los estudiantes, que sentimos que de alguna manera ha sido dañada, que la palabra empeñada no se ha cumplido con el gobierno, y esa es nuestra molestia, porque nosotros le hemos demostrado al gobierno que el diálogo y el entendimiento ha funcionado. Más del 90% de los colegios, desde que iniciamos este diálogo, fueron depuestas, ¿no es cierto?, sus tomas, y en consecuencia nos permitía desarrollar este proceso electoral. Y lo otro importante, Gabriela, es que no hay que olvidarse que esto no termina el día domingo. Significa que los alcaldes también nos hemos puesto a disposición de la autoridad, del ministro del Interior, del presidente de la República, para iniciar un protocolo de conversación para aterrizar los proyectos de reforma educacional, que es la gran demanda del movimiento estudiantil y de la sociedad chilena, hay que decirlo con todas sus letras. Alcalde, según las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick, nadie podía garantizar que efectivamente durante esta jornada los colegios, la totalidad de ellos, iba a ser desalojados. ¿Ustedes como Asociación de Municipalidades podrían garantizar que efectivamente los colegios iban a ser desalojados? Gabriela, lo vuelvo a insistir, y el ministro lo sabe, el director del servicio electoral lo sabe, porque le llevamos esta información el día de ayer. Cuando partimos este diálogo hace 2 semanas atrás, había más de 100 establecimientos en toma. Ayer, siendo las 12 de la noche, habían solo 12 establecimientos a lo largo del país. Esa es una prueba contundente que el diálogo y el entendimiento es la herramienta para avanzar en la solución de los problemas de educación.
Y eso es lo que le hemos venido pidiendo al ministro, y nosotros sentimos que lo de anoche fue un portazo, tal como lo han dicho las alcaldesas y alcaldes, a este diálogo. Y esa es la preocupación que tenemos, porque se siente un mal precedente, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, en la democracia que estamos viviendo, y tenemos que hacer un esfuerzo. Una sociedad que no es dialogante, una sociedad que no es capaz de dialogar, una sociedad que es un diálogo de sordos, no nos va a permitir avanzar en lo que realmente nos interesa, que es la reforma de la educación, la calidad de la educación, el financiamiento de la educación, que es lo que las familias en Chile esperan de verdad. Alcalde, vamos a revisar precisamente las palabras que daba esta mañana el ministro del Interior, Andrés Sechado, y cuando hacía un balance de lo ocurrido con los desalojos, y también se refería precisamente a la posibilidad de que los estudiantes dejaran o no los establecimientos educacionales. El gobierno ha actuado con responsabilidad, esperando prudentemente el diálogo y la persuasión para efecto de restablecer los locales de votación. Y lo hemos hecho en consideración a que son jóvenes, y por eso que hemos tenido la prudencia y teníamos la confianza de que ello se produjese voluntariamente. Y de ahí que hemos actuado con plena responsabilidad, dando tiempo al diálogo y a la persuasión. A pesar de las declaraciones que daba el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ¿usted coincide con su colega de la Cisterna, el alcalde Rebolledo, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, cuando dice que lo que ocurrió anoche le recordaba los peores momentos de la dictadura? Mire, la verdad, Gabriela, que lo hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas, la verdad que la violencia no se justifica ni para uno ni para otro lado. La violencia jamás ha sido un canal de solución de los problemas, porque la violencia genera violencia, porque la destrucción genera violencia. Es algo que no hemos compartido jamás los alcaldes. Nosotros hemos hecho un llamado insistente al movimiento estudiantil a entregar los colegios en toma a través del diálogo. Y la prueba más concreta, te vuelvo a insistir, es el gran avance que se ha logrado durante estos días de construcción de este puente de comunicación, de manera que nadie en este país justifica la violencia, ni menos la destrucción. Y eso es taxativo, y lo hemos conversado con muchos alcaldes y alcaldesas. Precisamente a estos cuestionamientos se fue el ministro, refiriéndose a las palabras del alcalde Rebolledo cuando hacía estas comparaciones de los desalojos con los momentos más duros de la dictadura. ¿Cómo le va a recordar los momentos de la dictadura cuando estamos garantizando el desarrollo normal de un proceso democrático? ¿Habrá algo más distinto que una dictadura que garantizar un proceso electoral democrático? ¿Eso fue lo que se hizo, alcalde, garantizar el normal, todo el proceso democrático? ¿O esto hubiese sido mejor si es que hubiese primado primero el diálogo del cual ustedes estuvieran hablando y hoy día los estudiantes hubiesen salido de forma pacífica de los colegios? Sí, la verdad yo creo, Gabriela, que hay dos cosas que es importante reconocer. Primero, la democracia siempre tiene que reconocer la doble legitimidad. La legitimidad de la demanda estudiantil, que es una demanda, es un clamor de la ciudadanía, y también la legitimidad del proceso democrático. Yo creo que el diálogo y el entendimiento es el camino para legitimarse ambos. Una sociedad que no es dialogante, que no es capaz de escuchar y entender al otro y ponerse en el lugar del otro, nos va a llevar a un callejón sin salida en el conflicto de la educación. De manera que nosotros siempre hemos reconocido ambas legitimidades. Yo creo que esa estaba asegurada a través del diálogo, tal como lo han mostrado los alcaldes y alcaldesas. Y te voy a decir otra cosa, Gabriela. A mí me hubiese gustado escuchar, el otro día cuando escuché al ministro, que tenía este apuro legislativo por aprobar leyes, ¿no es cierto?, en materia de orden público, me hubiese gustado con la misma fuerza y con la misma vehemencia haber planteado que avanzaran los proyectos de reforma educacional. Porque ese es el problema de fondo. El problema de fondo en este país es la democracia, no es el problema de más o mejores leyes, ¿no es cierto?, para el orden público. Lo que está aspirando la sociedad chilena son más y mejores leyes en materia de educación, que se acaben los abusos y las desigualdades. Muchos chilenos y chilenas están esperando que esa reforma se plasme a través de un gran proyecto y un gran acuerdo de la educación, donde están todos los actores, las comunidades educativas, los profesores, los estudiantes, los alcaldes y el gobierno. Y ese es nuestro llamado hoy día al gobierno. ¿Usted estaría en contra entonces, alcalde, de este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera de enviar cuanto antes un proyecto de ley que permitiría un control preventivo de identidad precisamente en el marco de las manifestaciones? Absolutamente en desacuerdo. Yo creo que la democracia no solo se cuida con leyes de orden público, sino que se construye una mejor democracia
también dando mayor igualdad en materia de acceso a educación, en materia de financiamiento, y hay que ponerse en el lugar de las comunas pequeñas en este país, donde las familias más humildes aspiran, ¿no es cierto?, a la movilidad social a través de la educación. Y esa es la discusión de fondo. No llevemos esta discusión, ¿no es cierto?, a situaciones aisladas de violencia y a leyes de orden público. Aquí lo que requiere este país de verdad es un gran acuerdo para una reforma social y una reforma en la educación. Y esa es la discusión que tenemos que tener en la agenda y no quedarnos en lo accesorio. Lo importante hoy día es que hay una disposición que mostraron los estudiantes para el diálogo, y nosotros, desde el mundo político y el gobierno, tiene que dar la cara y ser capaces de buscar el objetivo mayor de esta sociedad, que es avanzar en la reforma educacional. Eso es lo que nos tiene que inspirar a todas las autoridades. Alcalde, ¿cómo se puede lidiar con este movimiento estudiantil cuando hoy también veíamos imágenes de lo que había ocurrido en el Liceo Darío Salas en esta inspección realizada por el ministro subrogante, el Seremi de Educación Fernando Rojas y también el intendente de la región metropolitana Juan Antonio Perigonio? Ellos incluso calificaron este espectáculo como dantesco en relación a los daños. Ahí estamos viendo parte de lo que ocurrió esta mañana con esta visita inspectiva de lo que ocurría al interior de las dependencias del Darío Salas, donde incluso se vio cómo la oficina del director había sido prácticamente saqueada e incendiada. Y ahí estamos viendo las imágenes de cómo quedó el colegio. ¿Cómo se puede lidiar entonces, alcalde, con las reivindicaciones del movimiento estudiantil y con lo que estaría ocurriendo en algunos colegios de Santiago? Sí, Gabriela, tal como te lo he señalado, cualquier acción de violencia o de destrucción, nosotros la repudiamos de plano. Encontramos que son situaciones aisladas, que en nada pueden manchar la demanda estudiantil. Yo como alcalde y muchos alcaldes y alcaldesas hemos repudiado estas acciones violentas y lo vamos a hacer, y no tenemos un doble discurso en eso. Las repudiamos desde el principio hasta su fin, porque nosotros hemos buscado anteponer ante esto el diálogo y el entendimiento entre los jóvenes. Aquí lo que tenemos que terminar, Gabriela, es el desencuentro, es la desesperanza de los jóvenes y de sus familias. Ese es el punto central de esta discusión y es el punto central que nos hemos puesto como asociación para avanzar en un protocolo de conversación, para sentarnos de una vez por todas a la mesa, para avanzar. Y aquí se requiere la voluntad del gobierno, la señal del gobierno para avanzar. Nosotros hemos mostrado que cada vez que hemos podido conversar y dialogar con los estudiantes hemos avanzado un paso. Ahora le toca avanzar ese paso al gobierno. Sí, alcalde, los mismos estudiantes descartaron que los colegios pudiesen ser retomados en el transcurso de esta jornada, donde ya las Fuerzas Armadas toman el control de los locales de votación, pero durante la jornada de lunes o martes, los mismos estudiantes han afirmado que podrían volver las tomas de los establecimientos educacionales. En caso de que esto sucediera, ¿ustedes de todas maneras van a iniciar este proceso de diálogo con los estudiantes o van a esperar una postura oficial por parte del gobierno o la llegada de la ministra? Lo más importante para nosotros, Gabriela, es iniciar este diálogo. Se lo hemos ofrecido al gobierno. Si no hay respuesta del gobierno, si el gobierno ha cerrado las puertas, nosotros vamos a abrir las puertas del diálogo. Y esto lo vamos a hacer martes o miércoles. Vamos a invitar a los estudiantes, al colegio de profesores, a los distintos actores de la educación a iniciar este diálogo. Nosotros vamos a liderar este proceso porque creemos que es necesario para la construcción de una confianza nacional, para construir una confianza con el mundo de la educación, y en esa tarea nos vamos a abocar a partir de la próxima semana, porque eso es lo importante, porque este problema no se acaba el domingo. Este es un problema que está instalado en la sociedad chilena y que como autoridades políticas responsables tenemos que actuar en consecuencia para avanzar en una agenda que se traduzca en legislación y en leyes concretas para mejorar la educación, como están esperando muchas familias y la sociedad chilena entera. Ya pues, alcalde, le queremos agradecer entonces por estar con nosotros para entregarnos también su parecer como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí estaba entonces el alcalde de Maipú, vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios, manifestando su molestia por la decisión adoptada por el gobierno de desalojar los establecimientos educacionales. Había que hacer cumplir la ley, nadie garantizaba que los colegios fuesen desalojados. Fueron las palabras que daba hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Cambiamos de tema. Este es un caso que hemos seguido desde sus inicios. El arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, no irá a la cárcel por la muerte de Macarena Casasus, la joven estudiante a quien atropelló y dio muerte el 2009 en la comuna de La Reina. Pese a haber sido condenado la semana pasada por el cuasi delito de homicidio, el tribunal estimó que Herrera debía cumplir la pena de forma remitida, es decir, en libertad. Aunque el arquero reconoció haber tomado un vaso y medio de vodka con bebida antes del accidente,
La parte querellante no logró comprobar que conducía bajo los efectos del alcohol y el tribunal solo cogió los argumentos de exceso de velocidad que según los peritos habrían superado los 93 kilómetros por hora. La defensa de Herrera por su parte intentó probar durante los 6 días de juicio que Macarena había cruzado en un paso no habilitado y con semáforo en rojo, argumento que el tribunal desechó. La sentencia de pena remitida para Herrera golpeó duramente a la familia del estudiante de arquitectura que decidió abrir nuevamente el caso tras enterarse que el deportista había sido descubierto manejando en estado de ebriedad 2 años después del atropello de Macarena. El tribunal también determinó el pago de las costas del juicio y la suspensión de la licencia de conducir por 2 años, pero con el abono de 538 días, tiempo que ya estaba sin el documento, lo que quiere decir que el arquero podrá volver a conducir en poco más de 6 meses, además deberá firmar mensualmente durante 1 año, por lo tanto podrá continuar con su carrera internacional si es que lo desea. Los abogados y la familia de Macarena Casasus no descartan pedir la anulación del juicio, para lo que tienen un plazo de 10 días. Tenemos declaraciones. Se condena a Johnny Cristian Herrera Muñoz a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo. El tribunal también acogió algunas de las atenuantes que alegamos en su favor y eso lo obliga a cumplir una condena de 41 días bajo la modalidad de la remisión condicional de la pena. Uno puede perdonar a una persona cuando dice la verdad y te dice la verdad de verdad. Dice, ¿sabe qué más, compadre? Me equivoqué, cometí un error, señora, ¿cómo lo puedo ayudar para reparar los daños? Por último, ¿sabe que ni siquiera hubiera habido juicio? Pero él quiso salir limpiecito de esto, como que nunca había hecho nada. Es un atentado a las personas, a los seres humanos, al común. Usted la atropellan y la atropellan una persona importante y pasó como un número nomás, y se señor para la casa a dormir. Recordemos que en este caso también incidieron una serie de situaciones, la conducta anterior de Johnny Herrera y también que él había pagado previamente 25 millones de pesos a la familia de Macarena Casasus por lo que hoy ocurrió tras la muerte de la joven estudiante de arquitectura. Nos separamos brevemente, quédese con nosotros, volvemos enseguida con más de esta noticia. Super Cerdo presenta Sabor con Amor. Permiso, suegrita. Le estoy haciendo una postre.